Bien, chicos, pues buenas noches con todos. Sean bienvenidos a una nueva clase del día de hoy, ¿sí? Estamos poquitos, de pronto es por el aguacero y por el corte de luz que acaba de haber, ¿ya? Pero vamos a tratar de trabajar en este poco tiempo que ya nos queda, ¿no? Bien, chicos, el tema del día de hoy, como les comenté, será el derecho laboral, ¿sí? Los derechos laborales que todo trabajador, a los cuales todos los trabajadores tenemos derecho, ¿sí? No podemos nosotros, eh, pues, hacer que esos derechos se pasen de nosotros, sí, todo lo contrario. Exigir que cada uno de estos derechos sean acogidos para con nosotros, ¿no? Bien, chicos, para darnos una idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy, yo les voy a pasar un pequeño video, ¿sí? A manera de introducción y luego estaríamos trabajando en el documento, ¿ya? Pongamos mucha atención, por favor. Un gusto saludarles a todos nuestros seguidores. El día de hoy tenemos la presencia del abogado Jorge Luis Silva, quien es especialista en Derecho Laboral, y el día de hoy vamos a tratar temas del derecho laboral a nivel general. Estimado Jorge Luis, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Esteban, es siempre un placer poder conversar contigo, poder transmitir un poco de conocimiento a tus seguidores y claro, complacido de esta invitación. Qué gusto, Jorge Luis. En el Ecuador, ya entrando en materia, analizamos el tema del derecho laboral como empresarios con muchísimo cuidado y como trabajadores también con muchísimos mitos. Es decir, esta situación ha generado en el país una inseguridad jurídica tanto para el empleador como para el empleado. Desde nuestra óptica analizamos el hecho de que hay muchos empleadores que, para evitar el pago a los empleados conforme corresponde con los beneficios legales, decide realizar contrataciones civiles a todo su personal. Queremos preguntarte cuál es tu opinión al respecto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué se debe hacer? Bueno, existe una indebida información acerca de este tipo de contrataciones. Las contrataciones dentro de la doctrina jurídica en este tipo se conocen como unas contrataciones simuladas. Son contratos que aparentan tener una naturaleza civil, sin embargo, porque reúnen todas las características de una contratación normal de trabajo, entonces simplemente si es que se logra demostrar que existen los tres elementos básicos dentro de una relación laboral, esto es que exista subordinación, que esté sometido a un horario, que el jefe pueda disponer de tu día, saber qué tienes que hacer, entonces se entendería que esa es una relación que mantiene subordinación. Es común poner como ejemplo que nosotros, por ejemplo, como abogados, nuestro cliente viene y nos contrata, entonces se entiende ahí perfectamente que nuestro cliente no nos dice cómo hacer nuestro trabajo. Adicionalmente, uno de los errores también más evidenciables es que precisamente por su nombre es un contrato de servicios profesionales. Entonces no podemos decir que una persona que hace de barrendero o que determina actividades de esa índole preste servicios profesionales. Así es. Ese es el primer indicador. Es decir, entonces, que no es una garantía para el empleador tampoco tener un contrato de prestación de servicios, porque si bien entiendo, el inspector del trabajo no tendrá la potestad para declarar una relación laboral, lo podría hacer un juez del trabajo. Correcto, así es. Bueno, tengo que ser también un poco duro en estos términos. Yo creo que el Ministerio de Trabajo y la Inspectoría se ha convertido últimamente en un mero tramitador de papeles, es un archivador, porque no tiene las garantías y eficacias para dar protección al trabajador. Entonces, ahí estamos más bien en la balanza de que un trabajador cuánto tiene que esperar para que su derecho sea reconocido, y más bien esos casos quedan en el olvido porque amerita necesariamente ir a una vía judicial, tener que someterlo a un juez de trabajo, cuando esto se podría solucionar ante la Inspectoría de Trabajo, porque ellos tienen las potestades y competencias. Sin embargo, creo que se han hecho muy autómatas, y también no les he hecho la culpa solo a los inspectores, es la sobrecarga que tienen también de trabajo. Son pequeño el grupo de inspectores que hay, por lo menos aquí en Pichincha, que no abastecen para hacer lo que deberían hacer. Así es, la carga procesal es un problema tanto administrativamente como judicialmente, y ese es un tema que todos lamentablemente lo vivimos día a día. Ahora, el empleador toma la decisión de contratar por servicios civiles o servicios profesionales a sus empleados,
no solo para evitar quizás pagar más, sino porque temen muchísimo el momento en que se acabe la relación laboral. Escuchamos muchos casos de empleadores que dice tal o cual persona no estaba rindiendo el trabajo, no estaba realizando un buen trabajo, motivo por el cual le dije hasta luego y me salió una indemnización altísima. ¿Por qué se da eso y cuál es la manera correcta de separar a este elemento del grupo de trabajadores? Indiscutiblemente, dentro de un grupo humano tenemos trabajadores que son buenos elementos y tenemos a los otros trabajadores que posiblemente no generen una buena expectativa para el empleador. Sin embargo, tenemos que tener claro que la manera adecuada es mediante un trámite de índole administrativo que se lo conoce como el visto bueno. Sí, dentro también de la legislación se entiende que el despido intempestivo es una forma de terminar la relación laboral, pero es una forma ilegal. ¿Por qué? Porque si un contrato nace de la voluntad de las partes, entonces ambas partes entienden que van a haber derechos y obligaciones, entonces lo correcto es que ambas partes den por terminada la relación laboral con su voluntad. Eso es lo que se conoce en términos sencillos como la renuncia. Sin embargo, per se no existe jurídicamente la renuncia. Lo que existe es el acuerdo entre las partes para dar por terminada. Sin embargo, como retomando el tema, si es que existe evidentemente la necesidad, entonces nosotros acudimos al Código del Trabajo y en el Código del Trabajo tenemos taxativamente cuáles son las causales que nos permiten dar por terminada mediante la anuencia, la revisión del inspector del trabajo, la relación laboral para que no genere esta indemnización de despido intempestivo. Algo adicional, si es que se logra terminar la relación por despido, más bien dicho por visto bueno, tampoco se paga el 25% de desahucio. Sí, okay. Los demás derechos adquiridos, eso sí, se los debe pagar indefectiblemente, pero lo que no se pagaría es la indemnización por desahucio, que es el 25% de la remuneración por cada año que haya trabajado, y también la indemnización por despido intempestivo. Perfecto. Los trabajadores, como habíamos dicho en un inicio, los empleadores lamentablemente no tienen muy claras estas normas, entonces el empleado debe saber que si es que no trabajo bien, no es que tengo que esperar a que me voten porque me van a tener que pagar un triple recargo por el despido intempestivo, sino que debe conocer también el hecho de que hay un trámite de visto bueno. Y adicionalmente, de acuerdo a lo que tú nos indicas, el empleador debe saber utilizar este trámite para separar a este elemento que no le está aportando dentro de su empresa. Ahora, en estas relaciones que hablamos de despido intempestivo, notamos lamentablemente en nuestras cortes que no existe una distinción adecuada muchas veces entre despido intempestivo y el despido ineficaz. ¿Cuál es la diferencia sustancial o es lo mismo? No, para nada, Esteban. Son dos instituciones jurídicas que tienen connotaciones y su estructura y connotación son distintas. El despido intempestivo efectivamente se lo puede practicar con cualquier empleado. Yo simplemente decido asumir el costo que me implicaría despedir a un trabajador y simplemente lo despido. ¿Qué es lo que pasa con el despido ineficaz? Ciertos trabajadores, por específicas circunstancias que tutela la Constitución, no son sujetos de despedirlos. Entonces, ahí se torna ineficaz. Por ejemplo, cuando se despide a una persona que está en periodo de maternidad o lactancia. Entonces, ahí no basta mi voluntad. Yo puedo tener toda la voluntad de despedir a esa persona y si lo hago, me tengo que someter a la indemnización que eso genera. Hay dos posibilidades. Adicionalmente, la persona que es despedida en estas condiciones puede acceder a una indemnización que es de 18 remuneraciones, ¿sí? O puede pedir inmediatamente el reintegro. Entonces, ahí la ineficacia. Que se le regrese a su lugar de trabajo. Se le regresa a su lugar de trabajo. No, como te digo, no parte de mi voluntad como empleador. Si yo quiero despedir a una persona que está en estado de gestación o lactancia, perfectamente ella mediante una acción que también es especialísima y sumarísima, porque se la ventila, dice la norma, dentro de los 30 días de su citado. Y dentro de mi experiencia profesional, sí es mucho más célere que un trámite normal, ordinario de una causa laboral. Entonces, cuando llega la sentencia, se le pregunta a la persona que está en esta condición si quiere la indemnización
o quiere retornar a su puesto de trabajo. Así es, hemos conversado con relación al tema de despidos y esto lo hemos traído a colación, dado que nos encontramos hablando únicamente de la parte privada. En el sector público es otra normativa la que aplica, son otro tipo de derechos, otro tipo de figuras. Y me gustaría, estimado Jorge Luis, conozco que hace poco obtuviste una resolución importante con relación a cesar a funcionarios públicos que tenían contratos provisionales, que no les podían cesar de esa manera y que seguramente hay gente que nos está observando que se encuentra en esa situación. ¿Qué fue lo que tú hiciste y cuál fue el resultado que obtuviste? Esteban, existe un desconocimiento por parte de quienes administran el talento humano, me atrevería a decir en la mayoría de instituciones públicas. Se entiende que existen dos tipos de posibilidades para que se contraten a nuevos servidores públicos. Esto es un contrato ocasional y también se puede utilizar la figura de un nombramiento provisional. Pero no es lo mismo. No es lo mismo y para nada. Sus efectos jurídicos son absolutamente distintos y sus garantías también son absolutamente disímiles. ¿Qué es lo que podemos entender? Tenemos que tener claro que no existe estabilidad. En ninguno de los dos casos existe estabilidad laboral, pero están sujetos a reglas distintas. Empezaré por el contrato ocasional, que es también uno de los más utilizados. En un contrato ocasional, yo puedo contratar a la persona que considere que cumple el perfil, no necesito hacer mayor trámite, la contrato y esto está sujeto a una temporalidad de 2 años. Ningún servidor que ingrese puede trabajar más de 2 años en el sector público bajo la modalidad de contrato ocasional. ¿Sí? No genera estabilidad. Existe otra figura, la del nombramiento provisional, pero en un nombramiento provisional ya no estamos sujetos a la voluntad de la autoridad nominadora. Estamos sujetos a que existen específicas y determinadas condiciones que permiten primero la contratación y después la cesación en las funciones. La norma que regula esto, la LOCEP, es clara y determinante en cuáles son las formas y las motivaciones para cesar en funciones. ¿Sí? Y están sujetos siempre a una causalidad. Simplemente para ejemplificar, si es que se me otorgó un nombramiento provisional para suplir a alguien que está en una licencia de paternidad o maternidad, entonces mientras no se cumpla la condición de que el titular del nombramiento regrese, yo sigo en esa posibilidad. O sea, no me pueden sacar a pesar de que sea provisional y a pesar de que no me da estabilidad. No le pueden sacar. Porque no se cumple la causal. La condición. Entonces, si te contratan a ti para que reemplaces a alguien que está en maternidad, entonces entiende que tú estás estable hasta que regrese la persona titular del puesto y de ahí sí termina la provisionalidad de tu nombramiento. Existe también, y es de lo más común, lo que existe, porque te digo, se ha dado el mismo tratamiento al ocasional y al provisional, que indistintamente de por qué entres, te otorgan o un contrato ocasional o un provisional, como que fuera lo mismo, y no lo es. Adicionalmente hay que tener conocimiento de que la mayoría de contratos, o de más bien dicho de nombramientos provisionales, dice expresamente que están sujetos hasta la existencia de un ganador de concurso. Situación que por lo general no se suele dar aquí. No se suele dar. Entonces, ¿cuál sería la condición? Un contrato, un nombramiento provisional que está sujeto a esa condición únicamente puede ser cesado cuando existe un ganador de concurso. Lastimosamente esto no es un tema que ya ha llegado a la Corte Constitucional. Existe un montón de causas ya en la Corte. Entiendo que en el mes de más o menos de octubre ya va a haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esto. Bien lo dijiste inicialmente, yo he tenido posibilidad de defender estas causas y por hacer una especie de referencia numérica, de 30 causas, 15 se han obtenido un resultado favorable en primera instancia y 15 los jueces más bien por no comprometerse también, por el también desconocimiento, se salen por la vía más fácil y dicen que no es la vía adecuada. Con respecto a la vía adecuada, habíamos conversado y me explicabas que habían 2 vías. La más temida y la que no queremos iniciar ni los abogados ni las partes es el contencioso administrativo. No porque no se sepa, los jueces no apliquen la norma, sino que el tema de la celeridad es algo que en este tipo de casos es urgente.
y la otra es la vía constitucional, que es una acción de protección. ¿Cuál sería la vía adecuada a emplear y por qué? Es claro el criterio, hay que tener bastante entendimiento y ya lo han plasmado así los doctrinarios, más aún uno de los jueces que está ahora detentando esa calidad de juez constitucional en un montón de pronunciamientos cuando no era juez, ha determinado que la vía eficaz siempre va a ser la constitucional. El juez que conoce una garantía constitucional primero tiene que de toda forma descartar que no exista vulneración a un derecho constitucional. Es decir, tiene que resolver el fondo de la pretensión. Resuelto el fondo de la pretensión y si es que él evidencia que no hay una vulneración de un derecho constitucional, entonces sí dice que la constitucional no es la vía adecuada y vaya al contencioso administrativo. Es cierto lo que tú dices, no es que exista ninguna especie de temor a ir al contencioso, pero los abogados que estamos ejerciendo sabemos que una audiencia para un contencioso administrativo nos lo están dando de aquí para un año y medio. Entonces, claro, no es la vía adecuada, no es la vía eficaz. Se entendería que sí, porque, bueno, esos más bien son de las defensas de las instituciones públicas que dicen, esa es la vía adecuada, claro. Hay otra vía. Pero ya los pronunciamientos en este sentido han sido de que no se trata de que no haya otra vía. Sí, conocemos que hay otra vía, pero la adecuada y la eficaz, no de manera retórica, sino efectivamente cumplir la eficacia, es la vía constitucional, porque aquí, ¿qué es lo que evidenciamos? Si es que existe una autoridad nominadora que, habiendo norma expresa que determina cuáles son las posibilidades de cesación, no las cumple y a su arbitrio, a su cuenta y riesgo, como suelo decir, termina o cesa un nombramiento provisional, entonces eso quiere decir que existe una vulneración a la seguridad jurídica, al derecho de protección, a la motivación y bueno, dependiendo de la casuística puedes ir evidenciando más vulneraciones a derechos constitucionales que claro, deben ser conocidos mediante la garantía jurisdiccional. Perfecto. Estimado Jorge Luis, te agradecemos muchísimo por tu intervención, tus opiniones, nos has inteligenciado muchísimo, tanto a nosotros como a la gente que nos ve. Ahora que ustedes saben cuál es la situación jurídica en la que se pueden encontrar, fíjense qué es lo que deben hacer para poder realizar un buen trabajo y no tener problemas el día de mañana. Apreciado Jorge Luis, ¿algún comentario final? Esteban, primeramente agradecerte por la invitación. Este es un espacio que brinda mucho conocimiento a las personas y les das una orientación posiblemente donde antes no la tenían. Y lo que yo quiero recomendar a los que nos están viendo es que tengan una asesoría debida y adecuada para defender sus derechos. Bien, chicos. Pues ahí nosotros tenemos una pequeña introducción de lo que es el derecho laboral, la importancia y, bueno, varios protocolos que se debe realizar en lo que es derecho laboral, ¿no? Nosotros podríamos decir que el proceso va desde el empleador, ¿sí? El empleador es quien debe formular las condiciones de trabajo, la remuneración, el horario, beneficios, vacaciones, etcétera. Todo lo que a lo cual tiene derecho un trabajador. ¿Ya? Bien, chicos, vamos rápidamente a nuestro documento, ¿sí? En donde vamos a encontrar un poco más el desglose del tema, ¿no? Ya. No sé si de pronto se encuentra por ahí Joe Gaibor. Sí, dicen, aquí estoy. Hola, mijo, por favor, ayúdame a leer el párrafo de color amarillo. ¿De color amarillo, dicen? Sí, por favor. Ya. ¿Qué es el derecho laboral? El derecho laboral es una rama del derecho formada por un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Lo constituyente receptos de orden público y legal que se basan en la premisa de asegurarle a quien trabaja a un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad. Muy bien. Bien, pues chicos, entonces los derechos laborales realmente son un conjunto de normas, de leyes,
estatutos, estrategias, ¿sí? Que se establecen antes de firmar un contrato laboral, ¿ya? Todas estas, chicos, todas estas premisas, todas estas normas tienen que ser establecidas oportunamente por la empresa a fin de que usted como empleado tenga sus beneficios de ley, ¿ya? Por favor, Mesías Duche, ¿está por ahí? Mesías, Diego Rojas, ¿está por ahí? Bueno, bien, chicos. Dicen, le ayudo yo mismo. A ver, mijo, por favor, el párrafo de color celeste y creo que ahí vamos a quedar por el día de hoy, ¿ya? Origen y antecedentes del derecho laboral. La historia del derecho laboral no es tan antigua como la del trabajo. Esta última existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Durante muchos años fueron varias las culturas que implementaron el esclavismo como medio de dominación. Los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, como garantizarles techo y comida, que a su vez juraban fidelidad a su dueño. Tras la caída de este imperio y en la Edad Media se comenzó a pensar en el trabajo como una actividad social y a tomar dimensión de su importancia. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues chicos, entonces el origen del derecho laboral se remonta hacia lo que es la antigua Roma, ¿no? Ahí, pues chicos, podemos darnos cuenta que ya empiezan con algunos derechos para los trabajadores, como por ejemplo garantizar el techo y la comida. Sin embargo, pues esto al no ser suficiente, ¿sí? A cambio de esto, del techo y de la comida, los romanos exigían a su empleado total lealtad, ¿no? Sin embargo, pues esto no resulta tan beneficioso porque las personas podrían haberse perdido de cualquier otro trabajo, ¿no? Bien, pues chicos, entonces debido al mal tiempo, seguramente no tienen mucha conexión. Vamos a tratar de quedarnos hasta ahí, ¿ya? Igualmente creo que faltan 5 minutitos para culminar la clase.